Hola, hola, buenos días al Espíritu Santo. Ya estamos aquí en un devocional más. El tema de hoy es: el yugo se pudrirá. El yugo se pudrirá. Y bueno, pues quiero darles la bienvenida, un saludo a todos, buenos días. Espero que puedan compartir este devocional, ahí con sus contactos, con toda la gente que empiecen a conectarse también en sus redes, de su número de teléfono. Compartan para que esta palabra que hoy vamos a soltar, que es que el yugo se pudrirá, es muy importante porque a veces no sabemos que el yugo se pudre y vamos a verlo bíblicamente, como a mí me gusta explicar las cosas. Vamos ahí al libro de Isaías. Isaías capítulo 10, hoy ganando un poquito como que bronceada, ¿no? O a lo mejor ando más pálida que nunca. No, sí. Bueno, quién sabe. Vamos a leer Isaías. No, pálida. Isaías 10, versículo 27. Isaías 10, versículo 27. Oigan, yo sola me echo porras, es que a veces me veo muy pálida. Isaías 10, 27, y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esto me gusta mucho lo que dice: el yugo se pudrirá. Está hablando Dios aquí en el libro de Isaías, y te voy a leer un poquito el contexto para poderle entender un poquito la palabra. A mí siempre me gusta decir el contexto, ¿verdad? Hay una frase que yo siempre les digo en la iglesia, que digo: verso sin contexto es un pretexto. Oigan, se nota que me acabo de levantar y de bañar. Bueno, pero ya ando limpiecita. Dice el contexto. Vamos a leer el contexto, y está hablando obviamente aquí en el libro de Isaías, capítulo 10. En el versículo 5 tiene un título que se llama Asiria, instrumento de Dios. Asiria, instrumento de Dios. Vamos a leer el contexto, y dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presas, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice: mis príncipes, ¿no todos son reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco? Está hablando de estas ciudades. Dice: como, como, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también hacia Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá, escuche esto, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. ¿Qué iba a hacer? Castigar el fruto de la soberbia del rey de Asiria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la soberbia es algo que te separa de Dios? Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Otra vez, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Amén. Y dice aquí, dice:
Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano, dice, y halló mi mano, ahí ya se me movió, déjenme ya lo encuentro. Como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Se gloriará el hacha contra el que corta con el que con ella corta. Se ensorberbecerá la sierra contra el que la mueve. O sea, sí, estamos entendiendo, es más que claro. O sea, ¿cómo crees que la sierra va a ser mejor que el que la está moviendo, verdad? Después dice, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por eso el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo. Dice, y vendrá a ser como, dice, y vendrá a ser como, uy, se me movió. ¿En cuál me quedé, hermanos? Dice, voy a leerte, es que no sé en cuál me quedé, es que se me movió. La gloria de su bosque y de su campo, en el 18. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. ¡Wow! Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad. ¿En quién, hermanos? En Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. ¿De quién? De Asiria. No temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué dice? Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sabe algo? ¿Sabe que la palabra Cristo es el ungido de Dios? Cristo significa el ungido de Dios. Obviamente estamos hablando aquí en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces yo creo que muchos de nosotros hemos oído esa frase o hemos oído ese versículo, porque el yugo pudre, ¿verdad? Porque la unción pudre el yugo. Otra vez, porque la unción pudre el yugo. Entonces, ¿quién es la unción? Cristo, porque dice la palabra que Cristo es el ungido de Dios. Entonces, ¿cuántos tienen aquí a Cristo? ¿Cuántos de aquí han recibido a Cristo? Yo, tú, ¿ok? Entonces, todos los que tenemos a Cristo, y eso es a lo que quiero llegar hoy, quiero que entendamos esto. Si tú tienes a Cristo y yo tengo a Cristo, ¿qué tenemos dentro?
La unción de Cristo. Amén. ¿Y qué pudre ese yugo? La unción. Amén. Entonces, cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, Él viene y pudre aquel yugo. ¿Qué es un yugo? Algo que me tiene atado. Vamos a suponer que este es un yugo, esto es algo que me tiene así, ay, me está ahogando, entonces viene la unción de Cristo y pudre ese cordón, lo rompe, ¿verdad? Él viene con sus aguas, Él es ríos de agua viva. ¿Por qué digo que se pudre? ¿Cuántos saben que una cuerda cuando se moja y se remoja por mucho tiempo, ¿verdad? Se pudre esa tela, se pudre ese cuero, se pudre ese cordón y se revienta. Entonces, esas cuerdas, por estar tan remojadas tanto tiempo, vienen y se pudren. Entonces, cuando se pudren, se revientan. Entonces dice que la unción pudre el yugo. La unción pudrirá, dice, y el yugo se pudrirá a causa de qué, hermanos? A causa de la unción. Esto es bien hermoso que lo sepamos porque muchas veces solamente declaramos, ay, el yugo se pudre a causa de la unción. Pero ¿quién es la unción? Cristo es la unción. Cristo es el ungido de Dios. Entonces, cuando tú tienes a Cristo ya, todo yugo, todo aquello que te está atando, todo aquello que dices, es que no puedo avanzar, es que no puedo salir adelante, siento que me ahogo, estoy atada, no puedo moverme, no puedo hablar, siento que no puedo ver. O sea, todos esos yugos que te han atado, que te tienen atado, que no puedes hacer nada, que no puedes dejar los vicios, que no puedes ir a la iglesia porque dices, es que algo me ata, hay algo que me detiene, hay algo que no me deja ir a la iglesia. Siempre que trato de ir, se me pierden las llaves, se me pierde un zapato, no pasan por mí, me peleo en la casa, siempre pasa algo. Hay un yugo que te está atando para que tú no vayas. Pero la Biblia dice que Jesús te pudre el yugo. Todo lo que te estaba atando, Jesús viene y lo rompe. Es que yo no puedo dejar los vicios, es que estoy bien atado al alcohol, a estupefacientes, no puedo decir tantas cosas aquí. A todo aquello que consumo y que me hace, a veces a la comida, a un refresco, a veces al automedicarse, no sé, tantas cosas que te pueden hacer esclavo, ¿sí? Entonces, ¿quién pudre el yugo? Jesucristo. Entonces, tenemos que entender eso, que cuando Jesucristo llegó a nuestras vidas, vivíamos en Egipto, en casa de servidumbre, estábamos siendo esclavos. Por eso hay un canto que dice, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Entonces, cuando llegó Jesús a nuestras vidas, nos pudrió el yugo de la esclavitud. Dejamos de ser esclavos de aquello que nos ataba, de aquel a que le debíamos, nos volvemos esclavos de ese acreedor al que le debemos y le debíamos al diablo. Todo, ¿verdad? Porque el diablo nos ofrecía aquí con bandeja de plata todas las cosas. Y hoy tú y yo le debemos la salvación, la libertad, la paz de Cristo, le debemos la salud, le debemos la felicidad, ese gozo, todo, como dice también otro canto, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Amén. Todo se lo debemos a Él. Ya no somos deudores del enemigo, ya no somos deudores del diablo. Antes le debíamos al diablo, o a lo mejor dices, ay, pero es que ¿por qué meten al diablo? Bueno, a lo mejor tú le debías a alguien, estabas bien atado en una deuda, estabas bien atado de favores, tenías que hacerle favores porque esa persona te había ayudado, porque te había dado ese puesto, porque te había ayudado con tal cosa, había sido una palanca y tú tenías que estar de esclavo, de esclava con esa persona porque te había ayudado. Entonces viene Cristo a tu vida y pudre el yugo. Tú no tienes que ser esclavo de nadie. ¿Alguien dice amén? Hoy el Señor quiere romper ese yugo, quiere pudrirlo,
quiere romper toda atadura, eso que te está atando para que tú puedas ser libre, para que puedas perdonar, para que puedas ir a la iglesia, para que puedas tomar decisiones correctas, propias, adecuadas a lo que Dios está pidiéndote. Y muchas veces, porque la persona no piensa igual que tú estás atado a esa persona y dices, es que se va a enojar si yo le digo esto, se va a enojar si yo pienso diferente. Estás atada. Estás con un yugo, estás así como esclavo y el Señor no nos hizo para ser esclavos. ¿Alguien dice amén? Espero que haya sido de bendición este mensaje. Te veo en el siguiente devocional de Buenos Días Espíritu Santo. Yo soy la pastora Karina Ruiz. Dios te bendiga.